En el manga de One Piece, los primeros dos piratas que conocimos desde el capítulo 1 fueron Goldie Roger y Shanks el pelirrojo. Dos personajes determinantes en la historia, y a pesar de que han pasado décadas desde su introducción, ambos siguen teniendo muchos misterios en torno a la vida y los objetivos que tienen. Shanks, como inspiración de nuestro protagonista para ser un pirata, es un personaje de gran peso argumental, y cuyas intenciones y propósitos como pirata se nos han ocultado por años. Y es por eso que muchas teorías han surgido en torno a los secretos que guarda. En este video voy a analizar 7 teorías sobre Shanks que en mi opinión son altamente probables para resultar ser verdad. Voy a entrar en información reciente del manga, así que doy el aviso de spoiler para quienes no vayan al corriente. La primera teoría se origina en la película One Piece Film Red, y es una que con cada día que pasa se va volviendo ya casi un hecho, pero solo casi. Y esa es que Shanks tiene ascendencia de Tenryubito y es más, que pertenece a la familia Figarland. Durante esa película, cuando se menciona que Uta es hija de Shanks, los miembros del Gorosei se cuestionan si tendrá entonces que ver con Figarland. La frase en ese momento era ambigua y no quedaba completamente claro que era Figarland, si era un apellido, un reino o alguna otra cosa, pero era muy tentador y lógico también pensar que se trataba de un apellido y no solo uno cualquiera, sino el de una de las 20 familias fundadoras del gobierno mundial. Con la introducción de Figarland Garling, esto se confirmó, y la idea de que él era nada más y nada menos que el padre de Shanks empezó a tener fuerza. Aún no sabemos si Garling sea su padre, o su tío, o si tiene alguna conexión familiar más indirecta, pero la idea de que Shanks es un Figarland, aunque no mencionada todavía explícitamente en ninguna parte, cada vez tiene más peso y creo que todos estamos convencidos de que eventualmente se va a confirmar. Lo curioso es que Shanks fue encontrado en un cofre en God Valley, según se indica en el volumen 4.000 millones, que se entregó en algunas partes del mundo junto con el boleto de cine para Film Red. ¿Cómo es que el hijo de un Tenryubito terminó en ese cofre? Es algo que todavía es un misterio, pero dado que el arco de Elbaf tendrá mucho que ver con el pasado de Shanks según parece, tal vez pronto sabremos la respuesta. Es más, quizás para cuando tú estés viendo este video, este punto ya no va a ser una teoría sino una realidad. En segundo lugar, está la teoría de que Shanks tiene un hermano gemelo. Esta idea comenzó a ser muy popular tan pronto como Dragon mencionó a los Caballeros de Dios, y entonces vimos una silueta que recordaba mucho a la de Shanks, con sable y todo. Aunque algunos proponían que Shanks mismo era Caballero de Dios, otros pensaron que tal vez, si es que tomábamos la teoría del puesto anterior como cierta, quizás Shanks tenía algún hermano, y ese era el Caballero de Dios de la silueta. Sin embargo, la idea del gemelo de Shanks vino desde años antes, cuando salió un personaje que parecía ser Shanks con la intención de alertar al Gorosei sobre cierto pirata durante el Reverie. Me di a la tarea de buscar quién fue la primera persona en proponer eso, y lo más antiguo que pude encontrar es un post de Reddit de hace 6 años ya, del usuario Yuxi de Kitsune. Sin embargo, esta persona reconoce en su post que esa es una teoría que circulaba entre los teorizadores de la comunidad japonesa, por lo que ya no pude rastrear al autor original. La teoría en sí resaltaba el hecho de que el rostro de perfil del personaje que habló con el Gorosei no muestra la cicatriz que tiene Shanks en su ojo, que debería ser visible desde ese ángulo, pues en otras ocasiones que hemos visto a Shanks de perfil sí se ve la cicatriz. Sin embargo, debo destacar que la teoría original, según este post que encontré, no aludía a un gemelo de Shanks, sino algo mucho más descabellado y loco, que este personaje sí era Shanks, pero un Shanks desplazado temporalmente por el uso de la Toki Toki no Mi. Esa teoría por supuesto no tiene sentido alguno de acuerdo con las reglas de la fruta de Toki, pero hago referencia a esto para mostrar que ya había idea de un segundo Shanks tan pronto como salió el capítulo 907 del manga hace ya más de 6 años. No sé por qué nadie propuso que tenía un gemelo, era una teoría más sencilla. Aunque en los capítulos recientes del manga hemos visto una figura encapuchada, básicamente idéntica a Shanks, lo cual confirma la teoría del gemelo de Shanks en cierta manera, yo todavía lo pongo como teoría por una razón. Y esa es que Oda a veces dibuja personajes extremadamente similares, pero no es que sean gemelos. A veces son familiares e incluso otras veces simplemente se parecen por coincidencia. El Caballero de Dios que está en Elbaf podría ser familiar de Shanks, pero no necesariamente su gemelo. Aunque claro,
por la edad y la apariencia, es casi seguro que sí será un gemelo. Por eso esta teoría está en este video. Y bueno, algunos todavía albergan la posibilidad de que se trate del mismo Shanks, aunque realmente yo no comparto esa idea en lo absoluto. ¿Cuándo nos revelarán por fin el nombre de este personaje? ¿Será un nombre que rime con Shanks? ¿Cómo va a reaccionar Luffy cuando lo vea? Y hablando de nombres que riman, en tercer lugar, hablaré de una teoría más personal, una que relaciona a Shanks con el misterioso Binks, del que no sabemos nada más que hay un sake que lleva su nombre. Creo que es evidente que ambos nombres se parecen y cuando se reveló que God Valley estaba en el West Blue, de donde Shanks es originario, se me ocurrió una idea. Resulta que Shanks le dice a Barba Blanca en el capítulo 434 del manga que no hay mejor sake que el que se hace con el agua de su tierra natal, siendo esa tierra God Valley y probablemente siendo el sake de Binks el mejor que existe. ¿Qué tal si hay una conexión entre ambos personajes? Eso me llevó a la teoría de que Binks es el dios del sake y por eso la isla se llama God Valley, en su honor. Te dejaré el enlace para esa teoría en la descripción si quieres profundizar en ella. Pero bueno, este es un video de teorías de Shanks, no de Binks. La propuesta es que Shanks es un descendiente de Binks. ¿Cómo podría esto acomodarse con la teoría de que Shanks es un Figarland? Es incierto para mí. Pero podríamos pensar, por ejemplo, que la madre de Shanks sea descendiente de Binks y el padre de Shanks es Garling. Estoy consciente de que los dos puestos anteriores suenan mucho más posibles que esta última teoría, y ya veremos qué sucede, pero yo creo que algo habrá de cierto en todo esto. Para el cuarto lugar está la idea de que Shanks enfrentará a Barba Negra eventualmente. Esta es una idea que creo que todos nos formulamos desde que en Marineford, Teach menciona que aún no es momento para que ambos peleen. Eso claro quiere decir que sí habrá un momento. Y vamos, ambos ya tuvieron una pelea en el pasado que fue en la que Shanks adquirió su icónica cicatriz en el ojo. Además, Shanks claramente está interesado en Teach, y esto se ha visto desde el capítulo 434 en donde fue a advertirle a Barba Blanca sobre él, pero además más recientemente donde al final del arco de Wano se nos confirmó que ha estado intentando rastrear sus movimientos para interceptarlo. Estando muy cerca a ambas tripulaciones, en una región del mar similar, es probable que se encuentren pronto y de ser así, no creo que la situación se resuelva de forma amistosa. Para el quinto lugar, quiero precisamente hablar sobre el desenlace de la pelea entre Shanks y Teach, pero lo pongo como un puesto aparte por las consecuencias narrativas que podría tener. Como muchos, tengo la idea de que Shanks va a morir a manos de Barba Negra, y además que esto hará que Luffy no vuelva a ver a Shanks con vida. Es una escena trágica, claro, pero creo que es muy posible y haría que nuestro protagonista tenga realmente una razón de peso para querer derrotar a Teach. Luffy no es una persona de venganzas. No va a ir a buscar a Teach para vengar a la muerte de Ace, por ejemplo, ni la captura de Garp. Pero Shanks es especial. Él no duda en atacar sin previo aviso a quienes hablan mal de él, cosa que no sucede con ninguna otra persona. Para Luffy, Shanks es una figura de admiración. Es su ídolo, casi podríamos decir que él es fanboy de Shanks y lo defiende a capa y espada, ante quien sea. He tenido por mucho tiempo en mi mente la imagen de Luffy, después de convertirse en rey de los piratas, yendo a la tumba del pelirrojo a cumplir su promesa, colocando el sombrero de paja sobre la lápida de su héroe y diciéndole que al fin pudo cumplir su objetivo. Sin duda sería una escena agridulce. Por un lado, siendo la culminación del viaje de Luffy y la resolución de sus sueños y metas, pero por otro, la incapacidad de poder ver a Shanks a la cara y entregarle en sus manos el icónico sombrero de paja. No sé si quiero que esto sea verdad, porque claro que no quiero ver a Shanks morir, pero de que es posible definitivamente lo es. Recuerden que creíamos que nadie moría en One Piece y luego tuvimos Marineford. En sexto lugar vamos a hablar de una teoría que tiene muchas interpretaciones, pero en general es la idea de que Roger le dejó a Shanks una tarea en especial. Esto jamás se ha dicho en One Piece, y por ahora no hay ninguna pista de que a Shanks se le asignara un rol específico relacionado con Laugh Tale o con el One Piece o con encontrar el sucesor de Roger. Sin embargo, la forma de actuar de Shanks sugiere que tal vez sí tenga algo que deba hacer y que le encargó su capitán. Por ejemplo, él no pretendía ir a buscar el One Piece sino hasta el final de Wano, lo que más que pensar que él considera que ya es el momento adecuado, sugiere que más bien va a actuar como un obstáculo para que otros lo obtengan y como una prueba final para Luffy.
Sin embargo, esto no quiere decir que Roger le haya encargado hacer eso, y bien podría ser que Shanks lo haga por cuenta propia. Hay un detalle que a mí me parece simbólico e interesante. Roger le heredó el sombrero de paja a Shanks, y cuando vimos la escena donde este último a su vez se lo hereda a Luffy, entendemos cómo este sombrero es un símbolo de la promesa de volverse rey de los piratas. Eso me hace pensar que Roger le dio su sombrero a Shanks por una razón parecida, pensando en que él iba a ser el encargado de cumplir el sueño de llegar a la isla final si es que Roger no podía hacerlo en su tiempo de vida. Porque piénsenlo, antes de conocer a Oden, Roger sabía que tenía poco tiempo de vida y aún no tenía idea de cómo iba a resolver el acertijo de los Poneglyphs. Era muy probable para el rey de los piratas el pensamiento de que no podría llegar a la isla final en su tiempo de vida y tendría que heredarle su sueño a alguien más. Tras llegar a Laugh Tale, quizás esa promesa entre Roger y su aprendiz perdió fuerza, pues cuando Rayleigh le pregunta quién será el encargado de encontrar el One Piece, Roger menciona que será su hijo, pero no considera a Shanks. Es un misterio el por qué Roger no pensó en Shanks como el futuro rey de los piratas y su sucesor espiritual, pero debe haber una buena razón que nosotros desconocemos. Menciono todo esto porque si Shanks, así como Roger, consideraban que él no iba a ser el adecuado para encontrar el One Piece, entonces Shanks tenía el deber de pasarle el sombrero de paja a quien sí fuera adecuado. Siendo ese el caso, entonces Roger sí le encomendó directamente a su aprendiz que buscara a aquel que sería el que se volviera el rey de los piratas en el futuro. Como Roger creía que ese iba a ser su hijo, tal vez Shanks fue a la Villa Fuchsia en primer lugar buscando a Ace, que es otra teoría que he escuchado varias veces y me parece posible. Para terminar el video, la séptima teoría es que Shanks hace 6 años venció a otro pirata para tomar su puesto como uno de los Yonko. Y recientemente esa teoría se complementa con la idea de que el evento que le valió el título tiene que ver con el príncipe Loki de Elbaf. Digo que es una teoría porque no tenemos idea de cómo era el sistema de los emperadores del mar hace 6 años. Cuando Garp nos habló de los Yonko por primera vez, Shanks, Barba Blanca, Big Mom y Kaido no nos dijo en ningún momento que era un grupo que existía desde hace cuánto tiempo. Cabe la posibilidad de que antes de Shanks, los emperadores del mar no eran 4, sino solamente 3. Y no eran los Yonko, sino los Sanko. Y que después de Shanks fue cuando empezó a conocérseles ahora sí como Yonko, que en japonés significa 4 emperadores. Claro que es más divertido pensar que los Yonko existían desde antes y eran 4, y Shanks venció a alguno de ellos para así obtener su título, tal y como lo hizo Luffy recientemente. Creo que eso va a resultar ser verdad, porque claro, si no, no habría mencionado esta teoría en este video, y más aún, que ese pirata al que Shanks venció era un ex miembro de los Piratas Rocks. Porque vamos, tanto Kaido, Big Mom y Barba Blanca lo son. Shanks es el que rompe el patrón, y tal vez eso indica que el cuarto emperador en el pasado también era un ex Rocks. De nuevo, como el tema podría estar ligado a Loki, es muy probable que pronto vamos a saber la respuesta, o incluso que para cuando este video sea publicado ya se sepa, o no. Todo depende de qué tan pronto Oda nos quiera contar las cosas y de que no haya demasiados descansos del manga, y a Oda no le gusta apresurarse para contarnos las cosas, y sí hay muchos descansos. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, y si es así agradeceré mucho tu like. ¿Cuáles teorías sobre Shanks has escuchado y crees firmemente que van a resultar ser verdad? ¿Cuáles de las teorías que presenté aquí te parece que no lo serán? No olvides dejarme todas tus ideas en los comentarios. Este video es el primero de una sección en la que estaré analizando teorías probables para personajes de One Piece, así que escríbeme también a quién te gustaría ver en el próximo video. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo el contenido nuevo que estaré publicando. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión especialmente agradezco a Tiago Suárez, Lucas Núñez, José Alarcón, Daniel Sánchez, Esperanza D, Sig, Cocoma, Gonzalo Ariel Villa, Josep D. Yolide, Cristian Ledesma Candás, Catherine Gámez, Miguel Pérez, José Román, Río Mojiro, David Dionisio, Netamita, Oliver Salinas, Cos, Midra, Seisus, Chanclas de Luffy, Edgar Torres, Julio César García García, Aldair Hernández, Miguel Cruz, Damián Drayman, Mr. Revillod, Tremper Chan, Joven Capó, Beetle, Miguel Suárez, Gerpaor, Manuel Lazarte, Eduardo Avendaño, Tomás E. Troncos Villanueva, Cristian Gaspar, Piero E., Juan Francisco, Damián de Sousa, Sebastián Arizábalos, H. Martín Díaz
Elías Bonilla, Fernando Mendoza, Neumarino Rodríguez, Emosquiño B4, Soy Adix, Pedro Navarro, Ferdequio 2.0, Man, Bel, Eduardo Cervantes, Octavio HDS, Ay pero qué rico, Anca Nirvana, Carlos Palomino, Mr. Don Lufito, Neogénesis, Víctor Miguel, Seacu, Jorge Quero, Federico Juárez, Benjamín Bustos, Cosas Uveo, Omar HS, Guata Contreste, Shaggy de Lazo, Renato González, Dindón, Sing de Monado, BC Belmont, Cocoto, Young Bill, Richicero, Ugi Boogie, Naro Geak, Jack de Pájaro, Andrés Soto, Diego Arce, Gerson 77 XD, Nightmare 1425, Leo FR, Cristian Choquehuanca, Nicolás Pino, John, Mauricio, Carlos Valdés Vitela, Paco Pérez, Jesús Chipana, Purple Cat y Lalo MX. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si deseas volverte miembro. Además de apoyar al canal, podrás tener acceso anticipado a mis videos y aparecer en los agradecimientos al final. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.